Hola y sean bienvenidos al curso de estadística. El tema del día de hoy es, confiabilidad y validez. Este video es patrocinado por Instituto Wozniak, el lado humano de la disciplina. Introducción. Frecuentemente los investigadores necesitan tener seguridad que el instrumento que utilizan para extraer cierta información de cualquier fenómeno para que mida lo que realmente quieren medir y que sea coherente. Para esto, todo instrumento de medición debe tener dos importantes características que son la confiabilidad y validez. La confiabilidad nos indica el grado en el que la aplicación repetida de un instrumento estadístico al mismo sujeto produzca resultados coherentes. La validez se refiere al grado en el que un instrumento mide lo que se supone debería medir. Por esta razón, el investigador debe inquirir la confiabilidad y validez del instrumento empleado, ya que si los datos obtenidos no son confiables y válidos, los resultados son poco significativos, dado que son irrelevantes. Un instrumento de medición es el recurso que se utiliza para registrar la información que se quiere obtener. Un instrumento de medición debe contar con tres requisitos: confiabilidad, validez, objetividad. La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. La confiabilidad, también denominada precisión, corresponde al grado con que los puntajes de una medición se encuentran libres de error de medida. Es decir, al repetir la medición en condiciones constantes, estas deberían ser iguales. Este concepto se relaciona con la estabilidad de la herramienta estadística en sí misma, independiente del individuo quien lo aplique y del tiempo en que es aplicado. En apertura, la confiabilidad expresa el grado de precisión de la medida. Una manera de verificar la precisión es medir lo mismo varias veces, o varios observadores independientes miden lo mismo para obtener una media más precisa. Ejemplo: si medimos la temperatura ambiental usando un termómetro y este indica 25 grados centígrados, pero un minuto más tarde señala 10 grados centígrados y 3 minutos después 35 grados centígrados, concluiríamos que el termómetro no es confiable. Esto, debido a que dicho instrumento presenta mediciones incongruentes, puesto que la temperatura ambiental no varía de manera tan brusca en tan corto periodo de tiempo. La confiabilidad. Medida de estabilidad. Un mismo instrumento de medición se aplica dos más veces a un mismo grupo de personas, después de cierto periodo. Por ejemplo, un termómetro. Método de formas alternativas o paralelas. Aquí no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este. Por ejemplo, un metro para medir distancia en una construcción y luego un láser para medir la misma variable. Método de mitades partidas. Se necesita solo una aplicación, el total del ítem se divide en dos partes y se comparan los resultados. Medidas de consistencia interna, requiere solo una administración. Coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente alfa fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico para estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a partir de la suma de varias mediciones. Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítems, es común emplear el coeficiente alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo Likert, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Interpretación del coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad es un coeficiente de correlación. Teóricamente significa correlación del test consigo mismo. Sus valores oscilan entre 0 y 1, pero ocasionalmente podemos encontrar valores negativos, simplemente porque no se cumplen en un grado apreciable las condiciones de estos modelos. En este caso, valor negativo, podemos interpretar este coeficiente como 0. El coeficiente de confiabilidad puede interpretarse. Expresa la proporción de varianza debida a lo que los ítems tienen de relacionado. Un coeficiente de 0.70 indica que el 70% de la varianza, diferencias en los totales, se debe a lo que los ítems tienen en común, de coherencia en las respuestas, y un 30% de la varianza se debe a errores de medición o a lo que de hecho tienen los ítems de no relacionado. El coeficiente de confiabilidad puede interpretarse.
Es una estimación del coeficiente de correlación que podemos esperar con un test similar, con el mismo número y tipo de ítems. Esta interpretación se deriva directamente del modelo teórico propuesto por Cronbach. De un universo o población de posibles ítems hemos escogido una muestra de ítems que es la que conforma nuestro instrumento. Si la confiabilidad es alta, con otra muestra de ítems de la misma población de ítems obtendríamos unos resultados semejantes. El coeficiente de confiabilidad nos dice, si un test discrimina adecuadamente, si clasifica bien a los sujetos, si detecta bien las diferencias que existen entre los sujetos de una muestra. ¿Diferencias en qué? En aquello que es común a todos los ítems y que es lo que pretendemos medir. Es más, sin diferencias entre los sujetos no puede haber un coeficiente de confiabilidad alto. La confiabilidad es una característica positiva siempre que interese detectar diferencias que suponemos que existen. Esto sucede cuando medimos rasgos de personalidad, actitudes, etc. Medir es, de alguna manera, establecer diferencias. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete. La validez. Grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Es común que la validación de una inferencia se presenta como el proceso de determinar si la teoría y las evidencias empíricas respaldan esta inferencia. La validez se refiere siempre a un tipo de interpretación específico. No se puede hablar de la validez de un cuestionario sea cual fuere su uso. A veces los usos son muy próximos, pero aún así hay diferencias. La validez es un concepto unitario. No se puede hablar de diferentes tipos de validez, contenido, constructo, criterio. Se habla más bien de un concepto validez y de diversos tipos de evidencia. Sin embargo, en la literatura es común encontrar el término, tipos de validez, para referirse a los diferentes procedimientos para estimar la validez. Ejemplo. Un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Por lo tanto, un instrumento válido para medir el intelecto es el examen de IQ y no una prueba de memoria de corto plazo. También en medicina para medir nuestras plaquetas, es necesario un examen de sangre y no un examen de orina. Por lo tanto, para medir plaquetas un instrumento válido es el examen de sangre. Validez de contenido, grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de adición y excluye problemas de sustracción, multiplicación y división. Validez de juicio de experto. Validez de criterio, se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Validez concurrente y la validez predictiva. En las campañas electorales, los sondeos se comparan con los resultados finales de las elecciones. Ejemplo, coeficiente de contingencias. Validez de constructo, debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. Ejemplo, el análisis de factores y análisis de cofactores, el análisis de covarianza. Por lo tanto podemos concluir que la validez total igual a validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. Validez. Si comparamos la confiabilidad con la validez, nos damos cuenta que la obtención de la primera puede ser reducida básicamente a una cuestión técnica. Sin embargo, la validez es mucho más que eso. Tiene que ver con el aspecto sustantivo de la ciencia misma. También se relaciona con la epistemología, en tanto que teoría del conocimiento, y con los paradigmas científicos. No obstante, las dificultades prácticas que se presentan para lograr obtener medidas válidas y confiables, dentro del paradigma de la ciencia clásica, en los últimos años se han desarrollado una serie de métodos, técnicas y procedimientos, que facilitan, cada vez más, esta tarea. Pero, más que el manejo de todo este instrumental tecnológico, métodos estadísticos, procedimientos electrónicos, paquetes computarizados, etc., lo más importante es que el investigador se haga consciente de la necesidad de utilizar instrumentos apropiados, técnicamente bien calibrados, a fin de garantizar la utilidad y significado de los resultados obtenidos. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete.